Esta es una provincia muy joven, tiene 54 años. En el año 1955 recién Formosa se declaró provincia, o sea, se hizo la convención constituyente y se declaró provincia. Las primeras familias que vinieron con el comandante Fontana, que es el fundador de Formosa, llegó a estas costas en un barco llamado El Resguardo. La gran mayoría eran italianos y españoles. El comandante Luis Jorge Fontana arribó a la costa del río Paraguay y dijo: ¡qué hermosa! En antiguo español significa ¡qué fermosa! Es una ciudad pequeña que creció en los últimos años, con muchas rutas pavimentadas, con infraestructura de energía eléctrica, con nuevos hoteles. El objetivo es instalar a Formosa como una provincia turística. Formosa es una provincia situada en el extremo norte de Argentina y limita con Paraguay. En 2002, a partir de la devaluación que sufrió el peso, se han invertido grandes cantidades de dinero para convertir la ciudad y su provincia en un paraíso del turismo internacional. Sin embargo, alejándote unos pocos kilómetros de la ciudad, te das cuenta de la pobreza que padece el resto del territorio. En la región hay comunidades indígenas que hasta ahora han vivido en casi total aislamiento del resto del mundo. Hoy en día, estas poblaciones se encuentran en un punto de inflexión. Por una parte, guardar sus tradiciones y defender su estilo de vida. Por otra, aceptar las consecuencias del desarrollo, ajustándose a los cambios que podrían ocurrir con el impulso al turismo. Formosa se formó con habitantes indígenas tobas, huichí y pilagá. En la provincia de Formosa contamos con tres, digamos así, lo nombramos etnias, pero ellos se nombran como naciones. En realidad todos somos hijos de indígenas aquí, la mayoría somos hijos de indígenas. Entonces acá no se hace diferencia entre el indígena y el criollo. Los tobas están un poco más cerca de lo que es capital Formosa. Los tobas o pueblo Puón están acá cerca, a 10 kilómetros de la ciudad, pero también están con nosotros. La huichí es una comunidad que está en Ingeniero Juárez, no son cerrados, sino que dialogan con la persona, tratan de acercarse también al blanco, pero son un poquito más tímidos al hablar. El pilagá está en la parte centro de la provincia, ellos son más abiertos, quieren progresar, en realidad quieren estar con las tecnologías, que sus hijos puedan salir adelante, puedan tener los estudios, puedan hacer la universidad, o sea, y ellos buscan fomentar el turismo a través de sus creencias y las actividades que realizan diariamente. Campo del Cielo es una comunidad pilagá situada en un área de 2.000 hectáreas. Somos los primeros habitantes de esta tierra, ¿no? Claro. Antes que vienen los españoles, Sí. se llamaba la Inapieza, pero cuando vinieron los blancos, bautizaron Campo del Cielo. Acá no existe ni una otra raza, únicamente los pilagá anduvieron acá. Debido a una inundación en 1984, los pilagá tuvieron que abandonar su tierra indígena y trasladarse a una tierra fiscal que el gobierno les destinó. Desbordó el río Pilcomayo y tapó toda la tierra, superficie de la tierra de Campo del Cielo y tuvimos que salir. Todo lo que teníamos perdió. Y perdió la calidad de nuestra tierra. Hoy la comunidad acoge alrededor de 600 personas. En total, los pilagá son aproximadamente 6.000 y son la etnia menos numerosa de las tres que conviven en el país. Explorando el pueblo, se encuentran unos elementos que pertenecen a la cultura occidental. Edificios de aspecto moderno,
nuevos medios de transporte, antenas parabólicas. Entramos en un mundo blanco, pero sentimos contentos, con alegría, con mucha ganas de trabajar, con mucha ganas de progresar. Ahí necesitamos los profesionales para que nos acompañen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos progresar. Y bueno, esta es nuestra realidad, esta es nuestra escuela. La Escuela de Campo del Cielo acoge a los chicos del pueblo y a los de las comunidades cercanas. Formosa fue la primera región de Argentina a garantizar por ley el derecho a una educación bilingüe. Tenemos el nivel inicial, tenemos la primaria, no hay problema. Tenemos la secundaria, pero cuando termina la secundaria, nuestros hijos quieren ingresar a otra escuela. Ahí está la dificultad. Los padres no tienen dinero porque no hay plata, no puede estudiar su hijo, porque no hay trabajo. Cuando no hay dinero, no hay educación. En general no somos del viento fuerte en esta zona. Pero, bueno, quedamos sin... Acá cocinan las señoras en la leña. Ellos vienen de una lengua materna que es diferente a la nuestra. ¿Ustedes saben hablar la lengua? Muy poco. En los años nos hicieron aprender, pero no la manejamos, no la podemos pronunciar. La lengua viene del guaycurú. Sí, guaycurú. Es muy parecida con el toba. Sí. Hay muy poca diferencia con el toba, por ejemplo. Sí, la misma rama. Es la misma rama. Dicen que no nos queremos porque no nos quieren hablar. Los ojos son nuestra boca, queremos disimular. La primera vez que te vea, de eso me podrán privar. Primero me dices que te quiero, no podemos ni borrar. ¿Cuánto tiempo hace de construcción del templo? Nosotros tenemos religión evangelio. Ajá. Evangelio. ¿Tienen un lugar donde se reúnen con la Sí, iglesia? allá tenemos el templo. ¿Y a ustedes les gusta eso? ¿Les parece bien? Sí. Nos enseña muchas cosas lindas, muchas cosas lindas. Hay un libro, se llama la Biblia. Todo lo que contiene la Biblia es para nosotros muy importante. Hay una parte históricamente muy triste, pero queremos avanzar adelante. Entramos el mundo nuevo con alegría, pero conservamos la nuestra, porque es una riqueza. Ingeniero Juárez es la ciudad cabecera del departamento Matacos, distante 450 kilómetros de la capital Formosa. Con sus 10.000 habitantes, es una de las ciudades más pobladas de la provincia. A partir de Ingeniero Juárez, la Ruta 81 no está asfaltada. A la que teníamos que ir a visitar nosotros, que es lote 8, no pudimos llegar porque llovió, hace 4 días viene lloviendo y el acceso son 200 kilómetros de tierra y no podemos acceder, pero cuando deja de llover, el filtrado es rápido, pero porque tiene arena y arcilla, es una mezcla de la composición de la tierra de Formosa. ¿Cuándo fue construida? La parte nueva que es de Lomitas a Ingeniero Juárez fue concluida en el 2007. Barrio Obrero es una comunidad wichí de Ingeniero Juárez. Los wichí se distribuyen a lo largo del norte de Argentina. En Formosa representan la comunidad más numerosa. Nosotros recibimos la muestra de toda la zona, de los chirihuanos,
De aquí del otro departamento, la Mondista, de los TOA. Yo soy el encargado de todo el medicamento que manda el gobierno. ¿El servicio es gratuito para todos? Sí, para todos, gratuito servicio. Para todas las comunidades aborígenes. Para todos, aborígenes, no aborígenes. Este laboratorio es muy precario porque hay pérdida de agua y nunca mandan personal para que arregle esto. Al otro día detectamos un caso nuevo, aquí de la zona. ¿De qué enfermedad? Tuberculosis. Ah, tuberculosis. ¿Hay mucha tuberculosis en esta zona? Más que nada del interior lo detectamos. ¿Y qué otras enfermedades ustedes piensan que hay en esta zona? Bueno, hay enfermedades mal de Chaga, lepra y... Yo creo que es inútil negarse a los cambios que ha sufrido el mundo. Hay que tratar de preservar la historia y su modo de vida. Ahora, hace unos cuantos años atrás había aborígenes que morían a los 15, 30 años por enfermedades que no tenían que morirse. Entonces la ciencia tiene que prolongar su vida. En todas las comunidades, además del jefe, que acá se lo suele llamar cacique, está el piogonac, ¿no es cierto?, que es el chamán. A nivel occidental converge en su persona la psicología, el psicólogo, el sacerdote y el médico. Convergen esas tres funciones, todas psicológicas en el fondo, pero bueno. Juan José Rossi ha vivido por mucho tiempo en las comunidades indígenas. Ahora vive en Concepción del Uruguay, donde por algunos años ha dirigido un museo de cultura indígena. Este museo tuvo 20 años funcionando en Concepción del Uruguay, hasta que un día la municipalidad, el Estado local, necesitaba el lugar del museo, me intimó a que lo desalojaran en el término de 48 horas. Por ese motivo están todas estas piezas en mi casa. Inmenso es. No tienen electricidad, por ejemplo. No de hacha y cuchillo, ¿no? ¿Así? Hay más que por el tipo de vivienda, más que por los alimentos que utiliza, está identificada su cultura por la manera de pensar de la gente, que se dice wichí. Se los nota diferentes, pero no porque se vistan distintos, porque se vestían igual que el resto de la gente, sino por su allure, dirían los franceses, por su modo de ser externo, por su nobleza, por su tranquilidad, por su cosmovisión, por su forma de encarar la existencia en la actualidad. La mayoría fueron convertidos a la iglesia evangélica, o sea, la religión evangélica. Sí. Y esto provocó daño en muchas comunidades, porque ellos le prohibían consumir alcohol, o sea, no podían consumir la chicha que ellos preparaban, por ejemplo, le prohibían las danzas que ellos tenían porque decían que era pecaminoso, y le fueron sacando muchas costumbres. En el caso de los wichí y de todas las culturas nativas de la Argentina que hoy subsisten, que son aproximadamente unas 15, no existía el mundo celestial y el mundo terrenal, Dios ilimitados y el hombre limitado. No, era toda una unidad. Quizás a primera vista creerían que son cristianos. Y si ustedes le preguntan, también le van a decir que son cristianos. Muchos de ellos, no todos. Pero si uno tiene la oportunidad de vivir y convivir la vida con ellos, se da cuenta que es una apariencia nada más. Que en el fondo ellos se dicen cristianos, pero siguen pensando de acuerdo a su cosmovisión. No es que ellos unen lo religioso y lo católico y lo no católico, no. Una la viven, la otra la manifiestan. Me quedé el último acá en mi casa, pero estoy tranquilo, ¿no? Le dijo al otro que hagan primero, pero después me toca a mí. Van a hacer mi casa, la vivienda, todo. ¿Vos construiste sí. tu trabajo? Sí.
Yo hice todo mi trabajo acá en mi comunidad. En Campo del Cielo, algunas familias siguen viviendo en chozas de paja, esperando que les destinen una casa de ladrillos. El gobierno está sustituyendo las chozas por razones de higiene. La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un parásito, se agranda el corazón y produce una insuficiencia cardíaca. La vinchuca pica al enfermo, pasa el parásito al intestino de la vinchuca y después esa vinchuca pica a otra persona sana. Esta es una enfermedad que se da generalmente en los países más pobres, donde hay ranchos con paredes irregulares de barro, techos de paja, y la vinchuca viene y se queda en las hendiduras de esas paredes. En la medida que se vayan erradicando los ranchos, la vinchuca va a ir alejándose del peridomicilio. En verano hace hasta 50 grados de calor. Si ustedes le ponen de ladrillo y de chapa de zinc, hace 100 grados de calor, no 50. Esto es lo que yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? No podemos dejar la cultura, ¿no? Porque no sabemos más adelante cómo vienen las cosas. Si ustedes no tienen trabajo, pero ustedes ya saben. ¿Sí? ¿Tus hijos? Los otros están durmiendo. Están descansando. Sí. ¿Vos también estás en la lista para las viviendas o no estás como Manuel esperando la construcción de la casa nueva? Los dirigentes la vez pasada nombraron lo que van a tener para esos 5 y no estabas en la lista. No, son 5 ahora los que van a recibir. 5, sí. ¿Qué haces vos, Antonio? Y bueno, mi trabajo y a veces hago changa, ¿viste? Ah, sí. Y a veces voy al monte a hacer poste. Ese es su trabajo, no tiene un trabajo fijo. O sea, tiene varios a la vez, en una semana puede tener varios trabajos. O sea, en el mes más o menos, ¿cuántas veces puede? ¿Dos veces al mes o puede tener una semana entera un trabajo? No. En realidad sí trabajan, tienen sus tiempos porque son tiempos que manejan ellos. Y además se maneja mucho con el tema de trabajo artesanal que hacen ellos. Como ellos trabajan mucho artesanal, la mayoría sobreviven en la venta de eso y de la ganadería que tienen ellos ahora, como el cabrito, chancho, esas cosas. Entre las principales fuentes de ganancia se destaca el sector artesanal para los turistas. A veces vendo esto, Sí, apenas para mi familia. claro. Pero ahora estamos organizando un centro, Claro. un depósito de artesanía. Los objetos artesanales que ellos venden, ¿fueron instruidos para hacerlo o los hicieron los...? No, lo hacen ellos solos. O sea, la artesanía la trabajan ellos solos. Son cosas que vienen de su esencia, o sea, de ellos. Ellos son artesanos en sí. Acá hay como 70, 80 artesanos. No podemos encontrar una institución para que nos compre directamente la artesanía. Es muy importante que organice una cooperativa, pero hasta ahora no podemos. Pero ahora estamos armando. La otra idea con ellos también es hacer un centro de interpretación donde ellos vendan sus artesanías y netamente todos los proyectos que hagan la comunidad es manejado por la comunidad. La Fundación San Vicente de Paúl trabaja hace 15 años con las poblaciones indígenas de Formosa para mejorar sus condiciones de vida. Es un edificio muy antiguo y se está deteriorando bastante y nosotros tratamos de ser muy austeros, de utilizar lo poco que entra a la sociedad porque no tenemos ningún subsidio del gobierno, de ninguna clase. También utilizamos el salón, ya que era muy amplio, para tener las artesanías que envían, que es la que trabajan los aborígenes, los huichí, los pilagá y los toba. La sociedad, para colaborar, compró las artesanías y las pone acá en exposición y las vendemos al precio que ellos le pusieron.
No está abierto al público porque no somos comerciantes, no podemos trabajar de esa manera. Lamentablemente hay gente que va y se aprovecha, les compra por nada un montón de mercadería, a lo mejor a cambio de azúcar o hierba o algún comestible, y después viene y las revende acá a precios elevados. Al contrario de Campo del Cielo, las comunidades de Ingeniero Juárez tienen una cooperativa donde se venden sus productos artesanales. En nuestra cooperativa están asociadas 9 asociaciones entre Wichí, Toba y criollas. Veníamos trabajando ya hace 10 años y recién 2 años que pudimos conseguir esta cooperativa. La tienda recoge y distribuye objetos artesanales de las comunidades y paga a las artesanas después de haber vendido los productos. Las artesanas anticipan el costo de producción y los gastos de gestión de la tienda. ¿Esto lo hacen en tu casa? Sí. ¿Cada uno en su casa? Cada uno, Sí. cada artesana. Y después lo traen aquí. Sí, hoy por hoy estamos pasando por un mal momento, no tenemos ningún fondo que nos respalde nuestros gastos, los gastos del alquiler, porque esto no es de nosotros, estamos alquilando nomás. Mientras viví en Formosa, tenía discusión con el poder político y con las religiosas, porque ellas, en función de que los nativos tenían que hacer artesanía, como dicen ellos, para venderlas, les indicaban cómo tenían que hacerlas las artesanías. Les dicen lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, lo juntan, se lo llevan, si lo venden se lo pagan, si no lo venden no se lo pagan. ¿Por qué? Traje 7.000 pesos en artesanía y la otra asociación trajo 11.000 pesos. Y ninguna de las dos están cobrando todavía. Y trajimos hace un mes atrás. Confiamos que vamos a cobrar, pero no sé cuándo. Estamos en el Bañado La Estrella. Es un lugar cubierto, 400 metros de superficie cubierto de agua. Es una zona protegida a nivel provincial. Antiguamente esto era la ruta 28 vieja. Hoy estamos en la nueva y la ruta 28 vieja se convirtió en un vertedero. En este lugar las comunidades Pilagá quieren trabajar. Quieren fomentar el turismo, enseñando a ellos a navegar, pasear en burritos, entrar dentro del lugar. Esto lo pueden explotar porque está algo bello, atractivo, que el turista puede llegar a venir a trabajar con ellos. El objetivo es instalar a Formosa como una provincia turística. Toda la población de Formosa necesita que vengan turistas. Estos van a generar ingresos económicos a la provincia y les va a dar un bienestar a las poblaciones indígenas. Pero esto tiene que ser regulado de manera tal que no se invada y se destruya las costumbres de los aborígenes. Hay un proyecto de un hotel turístico que se quiere hacer dentro de la comunidad Pilagá, porque ellos reciben turistas y los turistas quieren quedar a dormir dentro de la comunidad, a pernoctar, como se dice, y ellos no pueden alojarlos dentro de su casa. Entonces la idea del Ministerio de Turismo fue hacer un conjunto con otras personas que vinieron a visitarlo, un hotel. Y el proyecto que nosotros hemos contacto con el Ministerio del Turismo es que nosotros estamos muy entusiasmados del Hotel Turismo y eso ya se aprobó hace mucho. Ya estaba ya para construir el edificio. ¿Y qué pasó? No sé. Yo le dije, no sé nada, porque yo no manejo la plata. Vinieron gente de Nación a ofrecerle la construcción del hotel con un porcentaje que hasta ahora no se ha hecho. Fue todo, ellos están un poco dolidos porque como le mintieron,
hasta la mira del bañado La Estrella, vino un técnico donde se marcó y ahí tiene que aparecer. Para nosotros era una cosa que va a beneficiar a muchos de nuestra familia, porque seguramente van a venir gente de otros lados a quizá a darnos un poco de dinero para que nosotros podamos trabajar. Nosotros tenemos la esperanza de seguir trabajando y que aparezca el Hotel Turismo. Ya estaban ahí a hacer, que ya estaba todo bien armado los papeles, que ya se iba a avalar y que ya iba a salir aprobado el proyecto, y hasta ahora siguen esperando la construcción del hotel dentro de la comunidad.